Bueno, muy buenas noches para todos. Pedimos excusas por el inicio un poco tarde de esta transmisión, pero les damos la bienvenida a esta cuarta sesión del seminario Reflexiones sobre el arte en el Caribe colombiano, arte y academia en tiempos de pandemia. Hemos hecho un recorrido por unos temas bien interesantes durante los últimos días con Isabel Cristina Ramírez, con Haider Orsini, con Néstor Martínez, y el día de hoy teníamos como invitado a Eduardo Vides. Digo teníamos como invitado porque desafortunadamente el profesor no nos pudo acompañar por razones de fuerza mayor, pero tenemos un gran invitado el día de hoy y es algo también bien importante por dos motivos. Cristo Hoyos, quien nos había estado acompañando como moderador también en este espacio, va a ser el invitado del día de hoy por doble razón, porque el museo, el MUSAC, el Museo Zenú de Arte Contemporáneo, cumple en este año 15 años, como lo habíamos mencionado ya en otra de las sesiones, y el museo se convierte en un elemento interesantísimo sobre el tema que nosotros vamos a tratar y que teníamos previsto para el día de hoy, las vanguardias y las rupturas. El museo da una ruptura en el esquema que teníamos nosotros en la cabeza de lo que es un museo presencial, un museo con un espacio físico, un museo con una colección. Y muchas veces cuando uno piensa en esas instituciones, siempre piensa en esos elementos, en el espacio físico, piensa en los objetos que cuentan historias y todo lo demás. Y Cristo, con un grupo de maravillosas personas que están también como cómplices de esa labor allí en Montería, idearon otro esquema que generó una ruptura en lo que teníamos nosotros como concepción de museo y se puso a la vanguardia además con todo este trabajo de lo que se requiere precisamente para el desarrollo de las instituciones museísticas. 15 años de historia maravillosa que se han escrito, que se han convertido en un referente no solo a nivel del Caribe, sino a nivel del país y creo que también de muchos otros lugares. Y precisamente a partir de esa historia y a partir de esa experiencia y a partir de ese cúmulo de conocimientos que ha tenido el MUSAC a lo largo de estos 15 años, es que queremos abordar ese tema, las rupturas y las vanguardias. Nos acompaña entonces también el día de hoy Gabriel Moreno Reza. Ustedes ven a Gabriel una persona joven allí y dirán por qué tenemos a Gabriel acompañándonos. Hay algo bien especial y es que Gabriel es una de esas personas cercanas a la experiencia del MUSAC. Gabriel tuvo un contacto con el MUSAC desde muy chico. Su primera experiencia con el arte fue a través precisamente del MUSAC, pero además de eso se vino formando en el tema artístico y ha adquirido un interés grande por lo que tiene que ver con el arte y esa relación con el MUSAC va a permitir que hoy Gabriel nos ayude a generar un diálogo cercano también con Cristo y que nos pueda ayudar a desentrañar toda esa experiencia, pero al mismo tiempo desde la mirada de una persona que se ha nutrido de esa experiencia, que ha podido sentirla, que ha podido vivirla de cerca. Una persona que definitivamente ha visto transformada su vida a través de la labor que ha hecho el MUSAC. Y por supuesto que le ha generado una ruptura en lo que él había pensado alguna vez que podía hacer o quería hacer y lo que resulta siendo y cómo empieza a combinar todas sus ocupaciones y todo su quehacer alrededor de ese interés que le generó la experiencia con el MUSAC. Entonces, del Banco de la República, nuestro agradecimiento a ustedes por acompañarnos. Cristo, bienvenido y bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Edwin. Buenas noches y un saludo a todas las personas que se conectan a esta hora por los diversos espacios que hace posible el Bancos, estos espacios que hoy figuran como la ventana al mundo por estos días. Quisiera empezar celebrando la alianza, la gestión, el intercambio, las redes que hace el Banco de la República para celebrar dos motivos muy importantes y que han atravesado este seminario, como es el aniversario de una escuela de bellas artes y el aniversario también de un museo, ambos ubicados en esta orilla del Caribe colombiano y que son instituciones que además guardan profundos lazos, una naturaleza casi conjunta, porque es el compromiso de ampliar las mentalidades y de una y otra manera expandir
el sentido de la educación a través de las prácticas artísticas. Desde un principio del seminario nos acompañó Isabel Cristina Botero, quien se preguntaba la necesidad de hacer una historia del arte desde unas propias. Después llegó Javier Orsini, quien se preguntaba el concepto de la autogestión en espacios precisamente dedicados a la divulgación. Y termina Néstor Martínez, que es toda una autoridad, haciendo un panorama amplio de cómo está el arte contemporáneo hoy en el Caribe colombiano a través del caso de los estudiantes de Bellas Artes y artistas jóvenes. Y yo hoy me quiero sumar a la celebración de los 15 años de MUSAC y por supuesto de la Escuela de Bellas Artes, partiendo de este párrafo muy contundente y sentido por un gran amigo, hecho por un gran amigo que hoy no nos acompaña, como fue la obra de Alberto Abello en sus columnas dominicales del diario El Universal de Cartagena. Creo que este párrafo será el inicio del contexto de una conversación tejida entre el Maestro Cristo y mi persona. Ya lo advertía Abello Vives en el 2011. Es un museo de otro mundo posible. Museo arriesgado, comprometido y valiente por la complejidad del territorio donde cumple su misión. No desfallece en medio de una tiembla pulso a sus promotores para rendir homenaje a Yolanda Izquierdo, aquella líder asesinada con la obra de la maestra Beatriz González, que a pesar de lo peligrosa que podría ser, no le apuesta a la guerra, le apuesta al arte como bálsamo. Es así como un grupo de 7 personas unidos por amor al arte lo inventó un día y al otro día lo hicieron una realidad completa. Lo dirige un artista riguroso que sabe que su propia obra será la última en exhibirse. Su imagen institucional fue un atinado logro de un estudiante de diseño y todos sus miembros trabajan como voluntarios. Les adeudan noches a sus familias cuando de pensar su orientación se trata. Calman sus dolores de cabeza con los ojos gozosos de los visitantes y con las filas largas de los que esperan ingresar. Es el MUSAC, el Museo Zenú de Arte Contemporáneo, un museo raro, un museo alternativo y la ciudad es, por supuesto, Montería. Y agregaría yo hoy, después de muchos años, que yo hago parte de ese museo raro y alternativo porque aquí se va a empezar a cocinar la idea del amor que le voy a profesar años posteriores al arte como un ejercicio de la vida, al arte como un ejercicio educativo, al arte como un ejercicio que incita al pensamiento crítico. Y recuerdo hoy que hago ese tránsito hacia las memorias y hacia los recuerdos, es entrar a MUSAC en el año 2003, un jueves por la tarde, porque esos días son los habituales a los que se realiza y se inaugura la exposición en ese bello lugar a orillas del río Sinú. Y me encuentro con una exposición definitiva como sería la colección Avianca y Edwin decía muy bien que era también la necesidad de identificar micro rupturas y vanguardias. Y me voy a encontrar nada menos y nada más que con una exposición que relata la historia de las vanguardias y rupturas del arte nacional. Y me acuerdo tapices de Olga de Amaral que nos acercaban a nuestro registro más sensitivo con las culturas precolombinas al lado de un nicho de Bernardo Salcedo que me preguntaban de la parte fotográfica, arquitectónica y de cineasta también que nos podría proponer este artista. Yo soy ante todo un producto de MUSAC y por eso para mí esta conversación es una configuración afectiva, no por lo que el Maestro Cristo es, sino por lo que el Maestro Cristo representa en mi vida y por lo que él hizo hace 15 años, porque ese proyecto que hoy se llama MUSAC me ha impactado muchísimo, me ha transformado, me ha ampliado la visión, a pesar de que yo hago mis estudios por fuera del cine. Hasta allá llegaba MUSAC con su fuerza furiosa a seguir inquietándome con preguntas: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y cuál es mi lugar en el mundo? Teniendo ese contexto claro, y creo que me acoplo muy bien a las palabras del maestro, empezar a hilar a partir de esas características principales
que convierten a MUSAC en un proyecto singular, no solo para las artes, sino también para la cultura de Colombia y de América Latina. MUSAC es un proceso, es una estrategia, es un de voces que carece de una colección de arte. Además de eso, se le suma, MUSAC no tiene una burocracia, MUSAC no tiene empleados, MUSAC no tiene sede, MUSAC no cobra una entrada. Es la idea de un arte democrático, descentralizado. MUSAC llega a Montería 2 siglos después de procesos de arte en Colombia a subsanar una deuda profunda. Y yo creo que esto solamente lo haría alguien como el Maestro Cristo, quien había hecho su formación primera desde la historia, desde las humanidades. Este proyecto que ya cumple 15 años y que nace en una oficina del Museo Nacional en la Red Nacional de Museos, yo quisiera empezar a preguntarle al Maestro Cristo cómo emerge esa idea de que el Maestro Cristo se agarra para hoy mostrarnos un proyecto que supera la exposición número 50, porque se creía que el proyecto no iba a durar más de 2 años y hoy lleva 15 y se sigue sosteniendo con toda su fuerza admirable. Maestro Cristo, es muy grato compartir con usted hoy. Bueno, muy buenas noches para todos. Yo estoy bastante emocionado, primero que todo. Y hay muchos motivos por el Banco de la República, por supuesto, que ha sido aliado en su sucursal de Montería y creo que en todas las sucursales del Caribe de esta quimera. Yo pienso que en el 2005 esto era un sueño, una quimera. No sabíamos en qué iba a terminar. Me emociona mucho estar en representación de ese sueño, de esa estrategia y estar representando a mis 7 compañeros monterianos que conmigo y alrededor mío han ayudado a impulsar esta presencia en la vida cultural del Caribe. Me emociona mucho también, y lo voy a reconocer, que Gabriel sea un exponente de lo que puede hacer la cercanía, abrir las posibilidades y ofrecer a nuestras gentes esa cercanía y esa deuda, como tú decías, del arte por décadas. Así que si no me emociono yo, estando con la plataforma del banco, estando en representación de MUSAC, que creo que es uno de mis proyectos de vida, y si no veo el fruto, que puede ser en este caso Gabriel, y creo que deben haber otros frutos, porque esa es la parte difícil en los museos que tiene que ver con el público. ¿Cómo sabemos? Podemos contar, puedo tener una estadística, pero no sé qué tanto un proyecto cultural, una obra de arte pueda tocar y transformar a una persona. En los museos todavía esas herramientas no existen. Y es lo que es importante. No es la cantidad únicamente de público que entra. Y eso lo celebramos porque MUSAC es de los museos más visitados del país, acorde con la población de la ciudad sede que es Montería. Pero, ¿qué tanto hemos transformado? Creo que es poquito tiempo. Creo que es poquito tiempo. Sin embargo, hay frutos. O sea, que las personas en el 2005 que asistieron a las primeras exposiciones ya hoy están en profesiones y están en la universidad. Y en el caso de Gabriel, afortunadamente, tu sensibilidad y esa exposición maravillosa que tú señalas, que yo la considero que pueden ser las 40 piezas, obras de arte más importantes de la historia del arte de este país, que hacían parte de la colección Avianca y que fueron adquiridas por Julio Mario Santo Domingo en el momento en que Avianca tenía su sede en la ciudad de Barranquilla y era uno de los espacios más hermosos para mostrar el arte tanto en el Caribe como en el país, y se llamaba
el espacio cultural de Avianca en Barranquilla. Bueno, ¿cómo viene Musac? Había una cercanía de Cristo Hoyos, artista, pintor, historiador, con instituciones que me permitieron desarrollar una serie de trabajos, todos distantes de mi tierra, porque hacía talleres con el Banco de la República, con el Ministerio de Cultura, trabajaba con otras instituciones, universidades o museos, hasta cuando en el mismo Museo Nacional, recuerdo a Liliana González, al frente de la Red Nacional de Museos, me dice, has hecho cosas, viajas, haces cosas, y en tu tierra, yo le dije, yo prefiero no estar en estos momentos por allá. 2005, la primera década de este siglo en el departamento de Córdoba fue una etapa bastante compleja, de bastante inseguridad, de bastante inestabilidad política. Yo podría decir solamente que en la gobernación del departamento de Córdoba en el 2004, 2005, 2006, en 2 años, creo que pasaron 8 o 9 gobernadores. O sea, una inestabilidad política. Además de eso, el contexto que alude esa gran persona y esa gran figura que además se volvió en cómplice del Musac, que fue Alberto Abello, y que por eso dijo en esa columna que las exposiciones del Musac, además de todas las dificultades, también eran un riesgo. Pero debemos entender que en ese momento, creo yo que fue una afrenta directa de que lleváramos a una Beatriz González con su obra emblemática de Yolanda Izquierdo, la líder que había sido asesinada en las calles de Montería. Y de verdad que era una experiencia que yo nunca había vivido en ese sentido. El proyecto nace en el Museo Nacional, como para tomar el hilo, Gabriel, y si no hubiera sido gestado en esa institución con el apoyo que fue maravilloso de una Elvira Cuervo y con el apoyo de una María Victoria de Roballo como subdirectora, el Musac no hubiera despegado con el nivel con que lo alcanzó a los 2-3 años. O sea, a los 2-3 años, Musac estaba mostrando la obra de Fernando Botero. Eso hubiera sido impensable en otras circunstancias. O sea, era imposible en una ciudad mediana como Montería que tuviéramos empresarios que nos apoyaran siquiera para pagar el seguro de lo que hubiera costado esta exposición, una sola de las obras de esta exposición. Pero tuvimos ese aliado maravilloso que fue el Museo Nacional, porque esa era la sede de la Red Nacional de Museos, y el acceso que tuve personalmente a ver las dificultades que tenían todos los museos del país, incluidos ellos mismos. O sea, no hay una política de museos en Colombia. No existe una política de museos. Entre otras cosas, a nadie, a ningún líder, podemos revisar la historia de nuestro gobierno, qué personaje ha estado comprometido con el arte y con los museos. En este año, solamente por decir algo, hay como 5 grandes figuras del arte, de la historia del arte de nuestro país. Se celebran los 100 años de ellos. En cualquier país del mundo, 5 o 6 figuras de la talla de Obregón, de Negret, de Cecilia Porras, de Nereo López, hubieran ameritado mínimo dejar como recuerdo de la efemérides un espacio museal para esas obras. No, eso no existe en Colombia. Eso no lo podemos ver. Y sabíamos todas las dificultades que tenían, y tuve acceso a ello
gracias a la red, de las dificultades de los museos. Lo grave era que los museos terminaban distanciándose de la misión para la cual fueron creados y concebidos, porque el museo invertía los recursos, gastaba lo poco que les llega en una serie de insumos que eran el mantenimiento de la institución, no el desarrollo de la programación y de la misión para la cual fueron creados. Entonces, nosotros lo que decíamos, la carga de servicios públicos, la carga de burocracia, los sueldos de las directivas. Si empezamos de esa manera, no llegamos a ninguna parte. Entonces, vamos a diseñarlo y, claro, esto no es un museo, esto es un museo atípico. Esto es una cosa casi que es disidente, porque algunos dicen que es disidente, pero otros que es una cosa también casi que absurda por no tener una colección. Una colección no es tener una bodega y llenarla de obras, de cuadros, de pinturas. Eso no es una colección. Una colección es saber por qué se eligen ciertas obras de ciertos artistas, de ciertas piezas, cómo se conservan, cómo se investigan, cómo se estudian y cómo se ofrecen al público con frecuencia. Entonces, eso ameritaba unos gastos y una estructura que un museo hace 15 años en Montería jamás hubiéramos tenido. Si bien el maestro Cristo se preguntaba acerca de que no hay metodologías para medir el impacto de un museo en los diferentes públicos que lo visitan, quiero colocar dos ejemplos que sin duda nos permitirán ampliar el panorama de lo que significa MUSAC hoy en Montería, MUSAC hoy en Bogotá, MUSAC hoy en el mundo. Y es que la primera generación que asiste a MUSAC en el 2005 son los que años más adelante van a ser los encargados de organizar una asociación de amigos de MUSAC, por el simple hecho de democratizar espacios para el arte en la región. Y otra cosa muy singular de este museo disidente y único, como lo señala su creador y curador, es que la publicidad de MUSAC no se hace en redes sociales, si bien ahora se experimenta desde allí, porque conocemos la carencia que tiene el departamento para niveles de conectividad. La publicidad del museo se hace sobre las Metrocinú, sobre el vidrio de la Metrocinú en los barrios populares y en todo ese tejido social que debe ahondar en el museo. Y para empezar a aislar el contexto, el origen, su primera exposición, quiero sacar a relucir que la obra del maestro Carlos Rojas fue la primera en inaugurar este espacio a orillas del río Sinú. Una obra que de una u otra manera tenía cercanía con el Sinú, precisamente por su paisaje, por sus series bien conocidas como Pueblos de América, Mutantes, Ingenierías de la Visión, que tenían una cercanía y que nosotros podríamos leerla y hacer una analogía al compás del tejido de una hamaca, de un parche dibujado en tierra mojada, de una puerta de golpe, o incluso esas arquitecturas vernáculas que para nosotros no son ajenas. Maestro Cristo, la pregunta es, ¿por qué pensar en la obra de Carlos Rojas para inaugurar este espacio y que sin duda esta apuesta decidida nos va a dar luces para entender la labor de MUSAC en años posteriores? Yo creo que MUSAC nació con suerte. creo que nació con suerte. Podemos pensarlo como por a qué le atribuimos el acierto de muchas cosas, ¿verdad? Desafortunadamente, pues para este momento en que estamos gestando MUSAC, Museo Zenú de Arte Contemporáneo, MUSAC de Montería, es que hasta el nombre suscita algo que, es decir, ¿cómo puede ser algo de arte contemporáneo si además está señalando la cultura zenú, ¿verdad? La cultura zenú
se trata de eso. Había necesidad de repensarnos. Teníamos la obligación de mirarnos. No podíamos desconocer nuestro contexto en ese momento. Y entonces, si hay alguien que está ligado a muchas de las cualidades que tiene la cultura zenú, era precisamente un maestro de la modernidad como Carlos Rojas, pero que se había inspirado en su trabajo en todas las raíces, no solamente de Colombia, sino de América Latina. Carlos Rojas fue un artista, para mí un esteta, fue cercano a mí, fue amigo mío. Creo que le debo y le aprendí muchísimo a él, pero Carlos Rojas trabajó en México, en América Latina, y tuvo que ver mucho con los oficios y las artesanías de América Latina. Y cuando tú ves la modernidad en Carlos Rojas, no pareciera, pero nosotros hemos tenido ese feeling. Nosotros, ¿quién en el departamento en las Sabanas, hablemos así, en Córdoba y Sucre, no conoce las hamacas que se hacen en Morroa, en San Jacinto y en todos los centros artesanales nuestros? Entonces, cuando vemos la serie América de Carlos Rojas, que llega al Sinú, a orillas del río Sinú, en esa horizontalidad, en ese paisaje que tú dices, pero que parecen los lampazos, los tejidos de nuestros artesanos. Eso era para decirle a la gente, a nuestro público, al público que íbamos a formar, no es difícil formarnos. Nosotros tenemos antecedentes de que hemos tenido en nuestra piel la geometría, la abstracción. Entonces, ese artista de la modernidad del siglo pasado y que nunca lo habíamos llevado a nuestras tierras fue la persona indicada. No creo que haya habido uno solo de los asistentes a la exposición del MUSAC que viendo la obra de Carlos Rojas no haya pensado en los tapetes, en las esteras, en los pellones, en las hamacas, en las cinchas, porque eso es la obra de Carlos Rojas en pintura y en abstracción. Así que para nosotros, haber iniciado de esa manera y haber conseguido dejar ese ícono en el espacio urbano de Montería, esa ventana, una de sus esculturas que fue instalada y que MUSAC la instala para dejar constancia del inicio de un proyecto y que se bautiza y se inicia con Carlos Rojas y que hoy lo tenemos como orgullo y como patrimonio de nuestra ciudad en Montería. Entonces, creo que todo esto fue una feliz coincidencia. Creo que pensamos que en el MUSAC acercarnos a la modernidad y que no habíamos visto, porque ya estábamos en el siglo XXI, no era difícil para nosotros, porque había una sensibilidad, había una mirada y había un antecedente cultural para que nosotros también pudiéramos mirar las vanguardias más sofisticadas. Y luego lo vamos a entender en otra exposición que va a venir unos años después en el MUSAC. Así es. Era el primer acercamiento que teníamos los sinuanos con la historia del arte, con la historia del arte hecha en Colombia. Y algo curioso es que estos procesos obedecen también a un proceso de reactivación de la obra, donde hay una necesidad inminente de sumergirse en el archivo y escarbar precisamente en la obra en sí. Y nos vamos a encontrar que el sustento de la exposición era la carta que Marta Traba había hecho ya 70 años después para mostrar en Montería de que esto sí era un proceso y un producto y un objeto artístico que no carecía absolutamente de nada. Y que de una u otra manera la labor de MUSAC también es
mirar y cuestionar la historia oficial del arte en Colombia. No sé cómo el maestro Cristo también lo visiona desde su lado de historiador, humanista y artista. Ese ejemplo que tú das fue exacto. Cuando logramos, después de toda la gestión que había que hacer con los herederos de Carlos Rojas, para lograr instalar de manera monumental en el espacio urbano, en una de las vías principales y de acceso a la ciudad de Montería, pero era una obra minimal, era una obra de geometría limpia, como es casi toda la estética del maestro Carlos Rojas. Cuando se termina la pieza, queda instalada, iluminada, a alguien se le ocurre decir, pero les faltó el relleno. La pieza se llama Ventana, era solamente el marco. Entonces fue cuando también nos vimos, no, es que no se trata de traer el arte, se trata de revisar la historia, se trata de hacer pedagogía y educación con el arte. Entonces nos tocó echar mano de una carta que hacía 70 años, tal como lo dijiste, Gabriel, hizo Marta Traba para convencer a los bogotanos y a los colombianos que la obra de Eduardo Ramírez Villamizar, que la obra de Carlos Rojas y la obra de Edgar Negrete eran obras válidas en la modernidad y en el mundo de ese tiempo, y que nosotros estábamos rezagados de una modernidad en Colombia y que debíamos ver con otra mirada, con otras necesidades visuales y con otros argumentos esta innovación que nos proponían los modernos en ese momento. Así que el rezago para nosotros era inminente, porque la carta de Marta Traba sirvió de base para, en divulgación a través de los medios de Montería y del periódico local, salieran por qué esa ventana, por qué esa geometría, por qué ese minimal era ya en el siglo XXI un concepto ya muy visto, ya muy aceptado y avalado en el mundo del arte. Precisamente el maestro, la labor pedagógica que tiene un museo y cómo la pedagogía, la educación y los ejercicios de memoria van a convertirse en ejes temáticos principales de la agenda de MUSAC. Y es como en el 2011 hace presencia al artista Beatriz González con una postura tanto ética, política y estética propia y contundente, cargada de humor, ironía y agudeza, pero que también su obra se enmarca en esa frase con que se puede representar su ensamble visual, su idea visual, como es mátenme a mí que ya yo viví. Para esa época no muy distante a la que hoy vivimos y enfrentamos como individuos, ciudadanos, comunidad y país, era la muerte y el asesinato y la masacre a los líderes sociales. Y el museo tenía que alzar su voz y precisamente tenía que hacerla de su lugar de enunciación, como es en la ciudad de Montería, con el asesinato de la líder Yolanda Izquierdo a la margen izquierda, a orillas del río Sinú. Y aparece como dispositivo narrativo la obra de la maestra Beatriz, donde de una u otra manera hizo un ejercicio de memoria llevando la figura de Yolanda Izquierdo a través de la reportería gráfica. Maestro Cristo, ¿qué significa llevar a Beatriz González en ese momento tan crítico en Montería y sobre todo también hacia aportes fundacionales que hoy conocemos como MUSAC y la relación que ha tenido con los ejercicios de memoria? Hay algo que es esencial tener claro. El momento en que inicia MUSAC era un momento álgido, difícil, complejo, no solamente para nuestra región, era para todo el país. Ya MUSAC había llevado, porque esa parte también debemos enfatizarla, sobre todo para las personas que están oyendo,
la propuesta MUSAC como futuros proyectos que se deben multiplicar, por ejemplo, a nivel de país, a nivel de región. En el caso de Beatriz, ya habíamos tenido unos antecedentes. Ya nosotros habíamos llevado a MUSAC la obra completa de Débora Arango, que era una obra de un artista totalmente beligerante en muchos aspectos, no solamente en el aspecto político. No, yo creo que en la obra de Débora Arango, ya cuando nosotros llevamos esta obra a Montería, ya podíamos identificar que Débora Arango era, además de políticamente comprometida, era una mujer que pensaba desde su condición femenina también, desde que cuestionaba en su trabajo una sociedad pacata, hipócrita, mojigata, como la sociedad, imagínense en su momento, en la sociedad paisa de Medellín. Y ella siendo parte de una familia que creo que era pariente de los arzobispos y cercana de monjas y de curas en Medellín. Y es de las obras más cuestionadoras que tiene la historia del arte. Pero MUSAC tenía que abordar todo esto. No podíamos desconocer el faltante para nosotros de la historia del arte. Y entonces teníamos que tener en cuenta que era memoria, historia, formación, educación, pero también transformación y también la necesidad, y lo vamos a ver en las siguientes exposiciones, de que los jóvenes de la región y de Montería también tenían derecho a saber qué se estaba haciendo en el siglo XXI. Así que el trabajo de MUSAC, la programación de MUSAC, tiene que ver con el pasado y con lo que pasó, pero también con las nuevas vanguardias y las nuevas propuestas. Lo de Beatriz González y esa obra que tú señalas, que en una encuesta que nosotros hicimos, la obra que más recordaron los asistentes a la exposición de Beatriz González fue la obra Máteme a mí, que ya yo viví, y que es un cuadro desgarrador de la madre de una víctima que fue, por supuesto, llevado por toda esa violencia que estábamos viviendo, y esa podía ser una escena que se repetía en todos los rincones y sobre todo en los rincones y en las orillas de este país. Entonces, los jóvenes de Montería, los asistentes de Montería, contestaron en la encuesta que la obra que más les había impactado era Máteme a mí, que ya yo viví. O sea, la expresión de una de las tantas madres. Y en ese momento, ni siquiera hubiera sido pensado lo de las madres de Soacha. Ni siquiera en ese momento. Estábamos todavía mucho más allá. Y el caso era cómo MUSAC debía alternar la historia del arte, la contemporaneidad con las nuevas propuestas, y hacer pedagogía como misión transformadora en espera de un cambio en una sociedad. Esa es la parte, decimos, a menos que hayan ejemplos como los de Gabriel, que podemos decir, sí lo hemos logrado. Maestro, hilando también algo muy importante que usted dice, y es no solamente la mirada hacia la historia o incluso también hacia principios historiográficos, sino también una mirada arriesgada hacia la contemporaneidad, hacia lo que sucede o incluso a las nuevas creaciones y prácticas que se despliegan en artistas contemporáneos. Yo creo que para tocar este tema de arte y violencia, arte y memoria, que también debe estar muy presente en la agenda de cualquier museo y que lo ha estado en la agenda de MUSAC, es la exposición Herencia Estancada de Carlos Castro, donde hace una analogía, ¿verdad?, con dos elementos importantes en la gastronomía popular del Caribe colombiano, como es esa alegría, ese amaschicle de caramelo realizado a base de millo y hecho por las palenqueras, pero que en este caso la apropiación que hacía el artista era colocarle los dientes de NN que encontraban en fosas comunes y encontrarse también en desminado
a una serie de personas cuando usted llega al museo y ve que alguien, que ese grupo está ayudando en el proceso de montaje y usted piensa que es el grupo de montaje que mandó el artista, y cuando descubre usted que eran un grupo de reinsertados que estaban ayudando en el proceso de montaje, y que también nos habla de ese juntamiento que debe hacer el museo, de juntar las voces, ¿verdad? Tanto de víctimas y como de victimarios, y todo el cruce que se puede rastrear desde el arte contemporáneo en Colombia. Yo voy a decirlo y antes, porque para el público que nos está oyendo sería muy importante. Yo como artista tengo una formación como humanista primero y como historiador. Así que la agenda y la curaduría del MUSAC, de pronto, podría decir también, está asignada por una mirada de historia, pero también de un humanista. La exposición a la que tú me llevas, y es grato recordar todo esto, es una de las tantas exposiciones. Es cuando nos preguntamos qué papel jugamos los museos en las 3 últimas décadas en Colombia, cuando había el baño de sangre grande en Colombia. ¿Qué papel jugamos los museos? Y si yo estaba en Montería y estaba a pocos minutos de Ralito y a pocos minutos de varias de las masacres que se cometieron en esa década, ¿qué debe hacer un museo? O sea, creo yo que por ningún motivo MUSAC tenía escapatoria en desarrollar su trabajo a través del arte y de los artistas, pero encaminado a mostrarnos nuestro contexto y nuestra realidad. O sea, no era el museo diseñado para ir a pasar el momento chévere y placentero. Era un museo para reflexionar. Era un museo para pensarnos también. Era un museo que le diera a los jóvenes la oportunidad de creer que sí tienen futuro y que eso que ven por los medios en otras latitudes también es posible sin movernos de Montería. Así que para mí esa parte fue estupenda. La obra que tú me reseñas de Carlos Castro Aria, y que yo lo considero de los mejores artistas que tiene el país. Para mí la exposición, su obra, la última versión de Arbo, de los gobelinos, fue totalmente brillante. O sea, es cuando uno dice, es que el artista, además de talentoso, tiene que ser inteligente y tiene que ser culto e informado. Y él lo es. Entonces nosotros hemos llevado una pieza maravillosa que estuvo en el Salón Luis Piñero de Bogotá y que era una patrulla de policía. Yo creo que todos sabemos que las patrullas de policía hace 15, 20 años eran las que patrullaban la seguridad y las que deambulaban por las calles y por las avenidas nuestras. Este agudo artista, que es bogotano y que sabe que en el centro de Bogotá confluyen los pilares de una democracia que tienen que ver con el Congreso, que tienen que ver con la presidencia, que tienen que ver con las instituciones militares, tienen que ver con las instituciones religiosas. Carlos Castro se apropia de una patrulla, hace una recreación en la parte de adentro de la patrulla de lo que vienen siendo las típicas iglesias coloniales y virreinales, con todo su trabajo en hojilla, con todo este barroquismo de la etapa colonial. Y así como nosotros nos deslumbramos con todos estos altares, él recrea la estética de lo colonial. La ironía en dónde estaba, era una patrulla, pero por dentro era una capilla. Pero los sonidos que tenían, que se mezclaban con cambio de guardia militar, campanas de la iglesia, y yo creo que lo más desgarrador era el sonido de ese sector de la ciudad en manos del AMPA, en manos
de la mafia, en manos del narcotráfico. Eso que nosotros, donde vemos la degradación de una sociedad y que precisamente allí al frente de estas instituciones que son las que se supone que velan por la democracia. Entonces es un trabajo muy fuerte porque era insólito que uno entrara a la patrulla, se sentara y escucharas y pasaras de ese amanecer con campanas, de esos cantos religiosos, luego las marchas militares y cambios de guardia, y finalmente llegaba la bulla de la noche y del bajo mundo, del ñero, del asesinato, de los llantos, de los gritos. Era una cosa muy conmovedora. Y era ante todo una acción sonora que se mezclaba con límites entre lo que es una instalación in situ. Maestro, pero abriendo otra brecha en la conversación, también mirar en tono retrospectivo que Musac le ha apostado también a la construcción de una historiografía propia y lo ha llevado al equipo de trabajo a realizar nuevas categorías para empezar a estudiar un capítulo de estéticas y de una u otra manera cómo podemos vincular e inscribir en un circuito del arte. Y aparece esta exposición que se llama Insinuarte, que lo que quiere es mostrar cómo el artista coincide la modernidad, cómo el artista mira la ciudad y preguntarnos que si después de tanto tiempo podemos hablar de arte en el Sinú. Y se presenta una obra conformada y realizada por el colectivo Aguafuerte, que es esta instalación que estuvo exhibida precisamente en el 2019 en el Museo Miguel Ángel Urrutia de Bogotá, en la exposición Habitación Compartida, que lo que hacía era mirar exhaustivamente cómo está conformada la colección del banco, y fue una obra que nació para esa exposición, que fue resultado de un proyecto de investigación-creación y que después itineró en el Salón Imagen Regional del Banco. Y era una obra colectiva que se preguntaba por el río, por el extractivismo, y que de una u otra manera ejercía también una denuncia social a partir del arte. Y creo que en este momento es oportuno mencionar a una persona que no nos acompaña y que fue un alma de este proyecto, como fue la artista Irma Pinzón. Sí, qué bueno que me hayas recordado también esta actividad, esta exposición clave para el Musac. ¿Por qué? En el inicio del Musac, sobre todo si somos artistas, lo primero nos vino a la mente a los artistas de toda la región, no solamente a los de Montería, es en el Musac voy a exponer yo. O sea, es un espacio para nosotros los artistas de aquí. Y el Musac empieza, como tú dijiste, con Carlos Rojas, pero luego llegó Obregón, y luego llegó Débora Arango y Beatriz González, ¿verdad? Y llegaron los grandes maestros. ¿Y eso qué quería decir? Que para nosotros, para la obra que hiciéramos, llegar hasta allí tenía que ser de gran calidad. O sea, era la presión a los artistas locales, a la excelencia, a la investigación. Ya yo había sido tallerista para investigación, creación en varias capitales del país, con el República, con el Ministerio de Cultura. Entonces, en este caso, el proyecto Insinuarte, el nombre me fascinó. Insinuarte. Insinuarte. Se hicieron unos talleres, fue una convocatoria abierta, se inscribieron todos los artistas que quisieron. Luego trabajamos sobre los proyectos que presentaron. Finalmente quedaron los mejores, por supuesto. Y fue tan acertada la selección que esa obra que tú dices, que es de un colectivo, o sea, la fortaleza del trabajo en colectivo es importantísima. El mismo Musac de Montería es un colectivo.
A eso se debe este proyecto que surge de varias figuras en Montería y que ellos titulan Adiós río, que tanto bien nos hiciste. El río se muere con la represa de Urrá y damnificados primero fueron las comunidades indígenas y las comunidades ribereñas que vivían del propio río. Entonces, en ese mismo proyecto estaban también otras obras, entre otras la figura que hoy lamentamos porque era muy joven, Irma Pinzón, pero también hubo una figura en ese proyecto, don José, del proyecto que se llamaba Mandioca, y junto con Esteban de Levi Arrieta, don José era un periodista, un hombre muy culto, hizo parte de ese colectivo, también murió, y esas piezas hechas sobre casabe y pintadas con tinturas de café. En ese insinuarte salieron unas expresiones de los artistas monterianos muy valiosas porque ya se habían entrenado en los años anteriores del MUSAC y habían visto por qué eran potentes las obras. Ellos sabían que en la obra de un Carlos Arias, que se llama Alegría, eso es más nuestro que de un bogotano. La alegría, ¿quién no la ha comido en todo el Caribe colombiano? El maíz con este melao encima, las bolas de maíz que lo venden en las poncheras, las vendedoras ambulantes, sobre todo las palenqueras y las toludeñas y las de Moñito y las de Puerto Escondido. Entonces, ¿quién no sabe lo que es una alegría? Y resulta que esa alegría estaba hecha con los dientes de las personas asesinadas en despojos encontrados en los levantamientos, igual que si hay algún producto emblemático de la cultura zenú es el maíz, la yuca, y esa mazorca que nosotros llevamos de Carlos Castro Aria, que estaba hecha con dientes, no con granos de maíz, y que se llamaba cosecha. Así que el MUSAC ha tenido siempre en cuenta que sea cual sea el nivel y el propósito del artista, que sus obras hagan clic con los asistentes monterianos. Maestro, y empieza a emerger una lista de nombres que sin duda también serán productos de MUSAC. Y solo por mencionar algunos y que podemos entrar a hilar más fino en cuestión de Manuel Castro, que es la persona que nos colabora y es el alma en el montaje. Cuando MUSAC llega a Montería, en Montería no se tenía conocimiento de cómo producir un montaje o de cómo realizar una trasescena de una exposición. Y Manuel casi que desde una postura experimental empieza a escudriñar todas estas técnicas, y algo muy singular en él es que él empieza a producir una obra potente, fuerte y muy sincera en medio de insinuarte, como fue la cuestión de los sombreros, inspirado en el texto de quien sería el compañero de investigación de Orlando Falsborda, como es Víctor Negrete. También tenemos la presencia de la maestra Olga Gómez, quien creía que su camino estaba en la literatura, y empieza a emerger una serie de nichos, de bordados llenos de sincretismo, de culturas populares del Caribe colombiano, y también la obra de Marcial Alegría, que de una u otra manera nace figura de Marcial Alegría en el arte, y Marcial Alegría hoy es protagonista de la Sala Memoria y Nación del Museo Nacional, y Marcial Alegría fue protagonista también de una exposición que se llamó Aparente Ingenuidad en el Banco de la República. Y también tenemos un personaje que, a pesar de que estuvo permanecido en el olvido de los anales de la historia, va a volver a reactivarse, como fue la obra de Chalarca, el genio visual del ensamblaje y el arquetipo visual
detrás de la IAP y que gracias a esta exposición que valida su nombre en Montería y que se inicia también en el marco del aniversario del Centro Orlando Fals Borda, Chalarca va a itinerar después en tierra de por medio en el Banco de la República al lado de grandes artistas como Bernardo Salcedo, Miguel Ángel Rojas y Fabio Melesio, y después una editorial independiente como es La Silueta va a reeditar uno de sus cómics y en estos momentos se encuentra itinerando en la ciudad de Cartagena a través de un proyecto que también estudia la tenencia de la tierra y los responsables y temáticas del conflicto armado, como es esa exposición en alianza con la fábrica de crepes. Yo creo que aquí tenemos tiempo para hilar sobre estos nombres que también han sido producto de Musac. Y creo que también hay que recordarlos hoy. Bastante. Yo no sé si tengamos tiempo para todo, pero me diste un paneo, te sabes todas las exposiciones del Musac, pero voy a empezar por algo que es muy emocionante también y que tiene que ver con una persona que está con Musac desde la exposición de Carlos Rojas. Fue un accidente que hubo con una de las obras y se requería de la asistencia de marquetería. Y nos llega Manuel Castro por pura casualidad, que nos los mandan de una marquetería, y Manuel Castro se ha quedado hasta hoy en el Musac. Entonces, si alguien se ha gozado las casi 60 exposiciones del Musac, es el señor Manuel. Y Manuel Imañe, como le dicen todo el mundo, Mañe no se quedó como el asistente de marquetero. Mañe es asistente de museografía. Mañe asiste a todos los talleres, conferencias y visitas guiadas. Mañe es amigo de todos los artistas y curadores que han ido a Montería. Y Mañe empezó a trabajar en arte y ha ido a Europa y ha presentado su trabajo en salones nacionales, en salones regionales, y ha viajado como artista. O sea, eso también podemos anotarlo como un ser que el Musac tocó y que de alguna manera le cambió su vida. Es posible. Tocaría entrevistarlo a él también. Así que me alegra que lo hayas tenido en cuenta. La otra persona que también voy a dedicarle espacio es a Olga Gómez. Olga Gómez sí tuvo el privilegio de ser educada y formada. Y Olga Gómez viajó además y tuvo contactos potentes, fuertes, con cultura como la mexicana, por ejemplo. Así que, y tenía todo un bagaje de la literatura, que era su fuerte según ella, pero con Musac ella varió hacia Musac. Es posible que esto que muchas personas no la hayan visto con la seriedad que ella ameritaba. Olga trabaja pinturas y luego se lanza. Y yo creo que ese lanzamiento tenía que ver con lo que llegaba al Musac. Se lanza y experimenta lo que es la escultura blanda y otros motivos más cercanos a lo popular, y empieza a dar rienda suelta a su modo de pensar y a su modo de ser y cómo ve el mundo y cómo ve la estructura y la sociedad en una ciudad como pequeña como Montería para ella. Entonces, su exposición Libre Albedrío fue denominada en el año que ella hizo la exposición más hermosa en todo el país y compitió con exposiciones hechas en los museos del Banco de la República. En el 2015. En el 2015. Y Olga esa parte se la ganó con su trabajo. Ahora, Musac también tenía que hacer otra gestión. Musac tenía también que identificar y dar espacio a estos artistas, a estas voces y a estas otras miradas. Nosotros no íbamos a hacer la réplica del museo tradicional hecho con los parámetros del MoMA de Nueva York
para que reprodujeran la modernidad del siglo XX. Nosotros estamos en el Zenú. Nosotros estamos en medio de una cultura zenú que todavía no es muerta. La cultura zenú pervive, existe. No es antropología, no es arqueología. Es vital para los pueblos nuestros. Entonces, era necesario tenerlo presente, de verdad. Así que esta exposición de Olga, igual que la exposición la obra que presenta Manuel, basado en los textos del profesor Víctor Negrete y en todo lo que él recapitula sobre el tema de la violencia y del despojo en las áreas rurales de Córdoba, Manuel las aprovecha y lo hace de manera perfecta. Fue porque además monté esa exposición en Villavicencio y hasta allá fui y sé cómo impactaba su trabajo, cómo impactaba la obra de Olga Gómez. ¿Ven? O sea, todas estas piezas. Y la misión nuestra, lo mínimo que podíamos hacer era esa figura tradicional. Hoy estamos muy dados, te lo voy a decir, Gabriel, yo sé que tú eres joven, pero los jóvenes creen que el mundo empieza con ellos y no miran hacia atrás y que lo importante soy yo y que es de aquí para adelante. No, Marcial Alegría fue importante y esa gestión la hicimos. Y a raíz de una exposición en convenio con el Museo Nacional y cuando nos visita la curadora Cristina Lleras, es cuando le mostramos, le teníamos todo preparado para que ella viera quién era Marcial Alegría. Así que el MUSAC hace la gestión, igual que luego la hacemos para que Marcial Alegría entre también a la colección del Banco de la República y esté en una maravillosa exposición curada por Sigrid Castañeda, que se va a titular Aparente Ingenuidad. Entonces, un artista, podríamos decir el veterano artista de Córdoba, hoy en día su obra hace parte del patrimonio de la nación, porque está en el Museo Nacional y está en la colección del Banco de la República. Y allí, y desde allí debíamos empezar. Ahora celebramos que ya la pieza por este colectivo de 5 artistas que se llama Aguafuerte, hoy está también en la colección del Banco de la República. Y eso no lo logra todo el mundo. Y que la expongan al lado de un José Alejandro Restrepo, de un Bernardo Salcedo, no es cualquier cosa. Y para hacer el clic en esa misma exposición, tuvimos la suerte, después de haber hecho la investigación y de haber hecho esa exposición de Chalarca, de Ulianov Chalarca, de revisar esa historia, nos remontamos a los años 70, a los años 58, cuando llega la familia Chalarca a Montería. O sea, hace ya 60 años, más de medio siglo, y a ver qué pasó, cómo llega Chalarca y qué tiene que ver Chalarca con nuestro historiador y científico social Orlando Falsborda. Entonces, Chalarca es el artista que hace visible, que hace la visualidad de un proyecto como el de Falsborda, que no es importante solamente para Colombia. No, son 200, 500 universidades y muchos países, incluido Estados Unidos, Israel y todo, donde la IAP de Falsborda hoy en día es cátedra de estudio. Por eso enfatizamos mucho el privilegio que tenemos en Montería de ser la sede del archivo de Orlando Falsborda. Eso es importante no solamente para Colombia. Eso es importante porque son 50, 60 países quienes tienen en sus universidades la cátedra de Falsborda, las investigaciones de Falsborda. Y a Montería llega gente de universidades norteamericanas y de Israel a trabajar sobre Falsborda. Pero a nosotros como museos
nos interesaba era la figura de Chalarca, Visual. porque él es quien hace la parte visual. Y fantástico haberlo hecho. O sea, eso es un mérito del MUSAC, con el apoyo del Banco de la República y del Archivo Orlando Falsborda, y de verdad la acogida fue importantísima para nosotros, porque la investigación era exhaustiva y terminamos encontrando una cuarta cartilla que no la tenía el banco en ese momento, y volvimos a reunir la obra que la tenía la familia y estaba un poco dispersa. Por lo menos se limpió. No la pudimos restaurar porque eso se requiere de tiempo y de dinero, pero la obra se vio de la manera más digna. Creo que fue, y yo creo que es de las exposiciones más importantes que se le haya hecho a un monteriano también. Entonces, mira que en Insinuarte, con Olga Gómez, con Chalarca, con Marcial Alegría y con Mal de Ojo, que ya también habíamos hecho otra exposición para el Salón Regional, incluidos los artistas de Montería, que también teníamos pensado en el 2020 íbamos a tener otra figura monteriana. Pero la pandemia se atravesó. De hecho, la pandemia aplaza la tenía planeada para celebrar y para rever y cuestionar todos estos procesos. Pero maestro, abrir otro panorama en medio de la conversación, y es preguntar por dos nociones. MUSAC en medio de una geografía del dolor, y es cuando aparece esta exposición de los niños de Teresín que obedecen a un periodo de la historia universal, en contraposición con los niños de Montería. Y era ver una serie de conexiones distintas en tiempo y en espacio, donde hay una desigualdad en oportunidades, donde hay una carencia, incluso un olvido y una fragilidad en la historia. Yo creo que aquí sí podemos hacer énfasis entre los públicos que hoy conforman a MUSAC. Sí, esa exposición tuvo un encanto a pesar del dolor. ¿Por qué? Porque involucra niños. Es posible que hubiéramos pensado que algunas exposiciones eran fuertes y que de pronto los niños no iban a ser tenidos en cuenta para asistir a ciertas exposiciones. Yo entiendo que la obra de una Clemencia Echeverry era muy fuerte, y de pronto para un niño de escuela primaria esto hubiera sido una experiencia bastante negativa de pronto. Y siendo una de las artistas más importantes a nivel nacional y de una obra fantástica, pero se trataba de los niños y cómo nosotros debíamos abordar ese tema de la exposición de los niños de Teresín, que nos remiten a esa historia negra de Hitler, del fascismo en Europa, y cómo una profesora de arte, a pesar de que sabía el destino fatal que tanto a ella como a sus niños les esperaba, antes de entrar ya en el campo de concentración y antes de entrar a los hornos, cómo ella los puso a pintar. Afortunadamente, ese patrimonio quedó y hace parte del Museo de Praga en la República Checa. Entonces, nosotros logramos conseguir la exposición, pero también dijimos lo siguiente: tenemos una problemática. La parte poblacional de Montería, de la Montería de hoy, de la ciudad antes de hoy, también se nutrió del desplazado, del dolor, del desarraigado que llegó a la ciudad de Montería, que la ciudad de Montería le tocó acogerlos, le tocó estirar para poder albergar semejante problemática. Entonces, hoy esos barrios populares están, y sus escuelas, sus educadores viajan cada 3 meses al MUSAC
a llevar a sus estudiantes a estas exposiciones. Entonces, lo más correcto era que MUSAC hiciera también, y en este caso fue el curador Cristo Hoyos quien tomó la vocería y hizo los talleres con los niños de Montería, como emulando lo que hizo la profesora de arte en ese nefasto episodio de la historia de la humanidad. Y nosotros lo hicimos acá en Montería, para que estos niños, con todas las dificultades que tenían, MUSAC, por supuesto, puso el transporte, los refrigerios para los niños, tanto de venida como el regreso a sus propias casas. Y logramos que fueran de los barrios más populosos, más de asentamientos vulnerables que habían en la ciudad. Y para estos niños fue una experiencia extraordinaria. MUSAC montó los trabajos con la misma calidad de instalación, de marquetería que tenían los niños de Teresín, que todos murieron en el Holocausto. Para nosotros, esta problemática de los barrios populares en Montería es otra. Sin embargo, lo que queríamos era constatar qué tanto futuro tienen nuestros niños. Y la persona que llega en representación, la Asociación de Colombo Checos y de la Embajada, admira tanto lo que el MUSAC hizo de haber hecho un paralelo de la exposición con los niños de Montería, que muchos de ellos no van a llegar a la mayoría de edad. Tú sabes lo vulnerable que son los niños en los barrios marginales y en regiones como la nuestra. No van a llegar a la mayoría de edad. Un porcentaje alto no llegará a la mayoría de edad. Y esa señora fue la que dijo el día de la inauguración delante del público monteriano: si existieran 8 a 10 SAC en Colombia, este sería otro país. Creo que esta parte de la conversación también nos va a permitir hilar lo que se venía comentando en el seminario, precisamente para pensar el cuerpo desde el Caribe colombiano, la investigación necesaria que se debe realizar desde las sabanas del Caribe colombiano. Y una postura casi decolonizadora la ha tenido MUSAC al presentar 3 exposiciones, cumbres y referentes para la historia reciente del arte en Colombia, como es Negritud, que tiene unos antecedentes, bueno, que tiene 2 antecedentes en el campo de la historiografía, como es Un viaje sin mapa y Mandinga Sea, y que le lleva muchísimos años de distancia y que son artistas afros que cuentan su comunidad a través de narraciones que se dirimen en el performance, en la fotografía y en el video, como es la obra de Astrid Liliana Angulo, Astrid González, John Fori y Giancarlo Lucumí y Carlos Sanz. Y también en ese contrapunto nos encontramos con un salón de arte indígena que de una u otra manera reúne artistas del Amazonas, del Cauca, de los pueblos indígenas, no solo de Colombia, sino también de las fronteras de Brasil y el Ecuador, y que van a hacer ese ejercicio de verse, de autorrepresentarse y de inscribirse en una historia donde ellos y nosotros hemos sido representados por artistas blancos. Y terminamos también con una exposición que va a pensar en nuevas identidades, en la cuestión de género y subjetividades, como fue la exposición de Gustavo Turizo, que además fue un proceso que reactivó una obra olvidada a partir de sus instalaciones, sus aportes al transformismo y a lo que hoy podemos conocer como drag en el Caribe colombiano. Yo creo que podemos empezar por Negritud, avanzamos hacia Salón de Arte Indígena y terminamos con la obra de Gustavo Turizo. Totalmente orgullosos de haber hecho esas 3 exposiciones. Si tú haces una mirada consciente de la problemática que tiene nuestro país, lo acabas de señalar, Gabriel, en el arte, en los espacios para los colombianos,
no existen las oportunidades para las minorías. Se ha establecido que el que hace el arte de los negros soy yo, por ejemplo. Y yo pintaba el arte de los negros. Y si vamos a referirnos al arte, a lo indígena, también eran artistas citadinos, urbanos, quienes se referían a la cultura, a la esencia de lo indígena. ¿Cuál es la postura del MUSAC en ese sentido? Que yo no tengo por qué asumir la voz de una minoría, porque hay minorías que tienen ya a sus personas, entre otras cosas, cuando hacemos la exposición de negritud, y que la artista más destacada, y yo la considero de las más destacadas de este país, que es Astrid Liliana Angulo, es ella misma. O sea, lo más lejano a ese narcisismo y a esa figura única de ser la única que podría llevar la vocería de lo negro, y es ella misma la que dice, es que ya en mi país los negros hemos salido de las academias y de las escuelas de bellas artes hace décadas, y sin embargo nunca vemos en un museo a un artista negro exponiendo. ¿Por qué tienen que asumir nuestra postura otras personas? Somos nosotros quienes debemos expresar nuestro sentir, nuestro arte, no alguien que lo haga. Entonces el MUSAC en eso está totalmente de acuerdo. No darle la voz a las minorías. Y eso lo hicimos con esta exposición Negritud, que fue extraordinaria también. Y podría decirte que lo que pasa con el Salón Quintín Lame, que nosotros invitamos a estar en la sede de Montería, porque somos una región, nuestro nombre dice Zenú, la cultura Zenú existe. Y además de los Zenú, tenemos la Embera también, en el Alto Sinú. Entonces tenemos dos comunidades con fuerte presencia, y sin embargo nunca se había hecho una exposición, un evento que tuviera que ver con ellos. Entonces invitamos a Edinson Quiñones, que es un artista, un gestor, un curador y un activista, y bastante activo dentro de su comunidad, y a nuestra artista también, que en ese momento nos acompañó con su performance, que se llama Juliet Morales. Los dos artistas muy destacados en el campo del arte en Colombia, ellos asistieron a Montería, y en este caso fueron las personas que representaron a casi 40 artistas indígenas de Colombia, con cada uno con sus obras en la ciudad de Montería. O sea, nosotros para esa ocasión invitamos tanto a Emberas como a Zenúes para que se sentaran junto con los expositores. Y lo mismo hicimos para Negritud con los habitantes y personas del Palenque de Uré, del municipio de Uré hoy en día. Finalmente, te puedo decir que la exposición de Gustavo Turizo se realiza también en un momento álgido, pero Gustavo Turizo ya, entre otras cosas, era un artista joven que ya empezó su trabajo y había nacido desde la Constitución del 91, cuando la homosexualidad dejó de ser delito en Colombia. O sea, nuestro artista invitado no crece con lo que podríamos decir nosotros impedimentos en personas nacidas a mediados del siglo pasado. Turizo, y él no va a Montería por su condición gay. Además, Turizo ya había muerto. Turizo, la exposición más importante de Turizo fue desarrollada por un proyecto curatorial de la usurpadora de María Isabel Rueda,
y ya había sido expuesto en Bogotá en el espacio Odeón. Entonces, esta fue una exposición extraordinaria de un artista polifacético, que era cantante, que era coreógrafo, que era teatrero, que trabajaba en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla y que sus obras fueron bellísimas. Y desafortunadamente él muere a los 39 años de SIDA, o sea, del virus de esa época. Y él tuvimos la oportunidad de tenerlos, porque Montería también es una ciudad ya que pasa de los 400.000 habitantes y que tiene organizaciones que tienen que ver con la LGTB y con minorías. Así que creo que MUSAC en eso ha sido un museo acorde con una realidad demócrata, que es espacio para todas las miradas, todas las direcciones, todo lo del arte. Lo único que queda por fuera de MUSAC es el trabajo comercial y mercantil, porque como museos no tenemos ni estamos autorizados para hacer nada en ese sentido. Maestro, y ya para ir cerrando, y de una u otra manera, esta es la sesión que tiene que recoger las conclusiones de este seminario ofrecido al aniversario de dos instituciones que se dedican a fomentar pensamiento crítico y ampliar márgenes de una educación liberadora y transformadora. Quiero hacer la pregunta, dejarla en el aire. Creo que las preguntas nunca se pueden cerrar. Es más, debemos siempre tener cuestionamientos repetitivos que nos lleguen incluso a perturbar, y es: ¿cuál es el papel de los museos en el Caribe colombiano? Y lo hago a partir de ejemplos que ha hecho MUSAC, como ha sido a exponer artistas de mediana trayectoria desde el Caribe colombiano, con una narrativa netamente caribe, como es la obra de Edinson Jimeno, la obra de Oscar Leone, la obra de Dairo Carrasquilla, que por cuestiones del virus este año no se pudo mostrar, y que son artistas que de una u otra manera pretenden validar un espacio dentro de la historia oficial, a pesar de que ellos tejen líneas desde una historia subalterna, una historia desde abajo que compromete ciudadanía, medio ambiente, cuerpos y violencias. Bueno, tú lo acabas de decir, Gabriel. Fíjate, en la programación de MUSAC han estado incluidos Oscar Leone Moyano, Jimeno, Edwin Jimeno, que entre otras cosas, Edwin Jimeno es una gran figura del arte en Colombia, es una de las más destacadas figuras del arte en el Caribe colombiano, desde el performance especialmente. Y cuando nosotros, que estábamos apuntando en los primeros años del MUSAC, que queríamos era todo lo mejor para el MUSAC, nosotros teníamos previsto y en agenda la presencia de María Teresa Hincapié. María Teresa Hincapié, ganadora 2 veces del Premio Nacional de Arte, del Salón Nacional de Arte, ya estaba muy enferma, ya no podía, a pesar de que se empecinaba en que ella iba, pero unos días antes es cuando ella dice: Cristo, de verdad ya es imposible, ya yo no puedo llegar a Montería, te voy a recomendar la persona que me va a reemplazar. Este es un artista que se acaba de ganar el Salón Nacional y está cerca de ustedes. Se llama Edwin Jimeno. O sea, la recomendación, la persona que recomienda a Edwin Jimeno y que por supuesto, los recibimos con todo el gusto, y fue una exposición que también en las encuestas la gente recuerda mucho su obra Nacimiento, porque es primera vez que el MUSAC muestra un performance, y un performance que incluye el desnudo. Estoy hablando de hace 13 años. Eso fue muy importante para nosotros. Y mira la agenda que ha tenido MUSAC, que lo de Oscar, después que Oscar expone sus obras en 2 ocasiones en una colectiva que se llamó Aguaita, y en Caminante, que fue su exposición, preocupadísimo por el medio ambiente,
y por los manglares amenazados y en destrucción. Esa es la obra que llevamos. Y meses después, Oscar Leone es Premio Nacional de Arte. Y en este mes de agosto, que estaríamos exponiendo a Dairo Carrasquilla, acaba de ganar Dairo Carrasquilla el premio también del Ministerio de Cultura de Arte a Dairo Carrasquilla. O sea, esto que te estoy mostrando es la muestra de que el MUSAC está haciendo en el momento actual, en el 2020, lo que todo museo del Caribe debería estar haciendo también. O sea, es que no le vemos otro sentido a otro museo. Bueno, pueden haber los museos de arte colonial, están los museos del Oro Zenú, que por supuesto son museos que tienen ya definida su misión y su característica. Pero en cuanto a la contemporaneidad y al arte actual, yo creo que MUSAC ha tenido total claridad de su responsabilidad en mirar, corregir, visualizar y de alguna forma llevar a que todo nuestro público tenga una mirada distinta. Muchas gracias, maestro Cristo. Yo no sé si Edwin nos da permiso. Ya apareció, entonces, nuevamente, Edwin. Aquí he estado escuchando atentamente. Yo creo que este recorrido que hemos visto hoy, producto pues de la labor del MUSAC, que es un espacio, como ya lo mencioné al principio, precisamente de vanguardia y de ruptura, pues refleja lo que debe ser el compromiso del arte, ¿no? De generar profundas reflexiones, otras miradas sobre la realidad, pensamiento crítico, como tú lo mencionabas también, Gabriel, y son precisamente los artistas, en últimas, los que están, los que son responsables a través de su producto creativo de generar ese detonante para que todos nos repensemos, para propiciar ese sacudón tan necesario para ser más conscientes de las múltiples realidades que nos rodean y de esas realidades que en el Caribe, por el ser tan alegre y por ser tan fresco, a veces las dejamos pasar, y son ellos los llamados a hacer esa reflexión y hacer ese llamado de atención, me parece a mí que pudiéramos decirlo de alguna forma, y obviamente para darle voz a otros a través de su obra. Yo creo que eso es una reflexión profunda, es todo este recorrido que hace Cristo por la labor del MUSAC, refleja precisamente eso, el compromiso de las instituciones en relación a esos espacios de diálogo, a esos espacios para reflexionar, y el profundo compromiso de los artistas para que esos espacios puedan estar formados precisamente de esos discursos. Si no es de esa forma, pues no hay esa simbiosis realmente. Creo que ha sido bastante interesante. Pero yo quiero proponerles una pregunta que hizo Tania, y tiene que ver algo también con lo que preguntó Gabriel. ¿Cuáles son los retos de los museos como instituciones culturales y escenarios pedagógicos? Yo creo que hemos dado respuesta, pero valdría la pena hacer un corolario con esto. ¿Cuáles son los retos de los museos como instituciones culturales y escenarios pedagógicos? ¿Y qué hacer para no morir en el intento, Cristo? Bueno, creo que se puede morir en el intento. ¿Cómo evitarlo? Pero ahí sí le digo yo a Tania, los creativos somos nosotros. Tenemos capacidad de ingenio, conocemos nuestra realidad, sabemos dónde están las talanqueras, podemos saber dónde están las fortalezas. Y no tiene que ser el MUSAC igualito repetido, sino en cada espacio, en cada contexto y de frente a esa realidad. No, ¿qué tal que nosotros hubiéramos dicho, pero no, es que vamos a hacer el museo como el Mambo de Barranquilla, o vamos a hacer el museo como el Mambo de Bogotá, o como el museo tal? Eso no tiene sentido. Lo hicimos en el siglo pasado, cuando quisimos ponernos a tonos con el arte norteamericano, con las ciudades norteamericanas, y que se implementaron en toda América Latina los museos de arte moderno. Hoy,
en las realidades que vive el mundo, y no solamente la región y el país, en las realidades que vive el mundo. Los museos son instituciones que dan voces a las miradas, a las imágenes, a las estéticas, a los olores, a los sabores, y que se deben diseñar pensando en las circunstancias locales. ¿Qué es clave? Un colectivo. No creo en los museos hechos por una sola persona, por un solo artista. Es más complejo trabajar en grupo. Marchar en grupo es difícil, pero da más fortaleza. Así que un proyecto no debe ser personal, debe ser colectivo. El último que debe tener, el artista que haga parte de ese colectivo, jamás se le ocurra que es un museo para él mostrar su obra. Estamos cuestionando prácticas políticas dañinas y no podemos hacer en el museo, que sería la estrategia, la propuesta o la plataforma nuestra, empezar a repetir el nepotismo que hemos visto en todos los demás aspectos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, esto es producto de un colectivo, esto es producto de un grupo social que tiene un nivel, que hay que hacerlo con nivel. Las personas deben ser profesionales, deben saber de arte, del mundo, pero no tienen que ser artistas. Olvidémonos de eso. El que sobra es el artista en este sentido, porque un museo, para tener gestión, para trazar nexos con el Banco de la República, necesita a otra clase de personas para que lo dirija, para que abra puertas, para que consiga recursos con las empresas locales, que son las que mantienen a MUSAC. Eso tiene que ser otra clase de persona. Eso no puede ser un artista como Cristo Hoyos. Tiene que ser otra clase de persona. Entonces, vincular académicos, escritores, periodismo, medios de comunicación, todo eso es clave. No es fácil. No pensamos ni sentimos igual, pero es necesario toda esa pluralidad. Cuando evocamos el Grupo Barranquilla y por qué salieron ese era un grupo plural. Allí habían escritores, allí habían pintores, allí habían editores, allí habían fotógrafos, habían de todo. Hoy, más que nunca, porque hoy el arte con la posmodernidad se ha extendido más. Entonces, tenemos que aglutinarnos de manera más heterogénea, de tal manera que podamos llegar mucho más que el simple circuito de los artistas que pintan. Hay que ser, en ese sentido, mucho más amplio. Pero la única salida es un colectivo pensando desde lo local, tal como nos lo dijo Isabel Cristina. Es desde lo local, acorde con nuestra realidad. Y esto para suplir, ¿qué? Una falta de política de museos, una insuficiencia estatal en términos de educación, en términos de arte, que siempre ha sido precaria. Entonces, nos toca a nosotros. Cristo, hay otra pregunta que yo creo que se resuelve un poco con lo que tú has ya dicho frente a la pregunta de Tania, la hace Valeria Salomé, dice, ¿cómo hacer del museo un espacio de diálogo cuando el curador siempre ofrece su punto de vista? Así es. Eso es una de las inquietudes y hay que tenerla. Voy a relatar una anécdota. Ahora, voy a decir también lo siguiente. Cristo Hoyos fue el artista que diseñó, ideó y hizo el proyecto MUSAC, pero ese proyecto se le propuso a un grupo y lo leímos y lo estudiamos y sabíamos para dónde íbamos y por qué lo debíamos hacer de esa manera. Y si no lo hacíamos, esa también era una posibilidad, pero no podíamos estar criticando, óigame esto, criticando lo que otros hacían. Nosotros debíamos asumirlo.
pero no podíamos estar criticando que por qué el museo de tal parte en Sincelejo o en Montería no lo hacen o no lo manejan, tal cosa. No, haga el proyecto usted. Háganlo usted. Antes de hacer la pregunta, ¿cómo impone el criterio el programador y el curador? Haga la pregunta, ¿por qué el criterio mío es cuestionar lo que los otros hacen? Si es que te estoy dando la oportunidad, hagámoslo. Y ahí es donde pesa. Ahora, en el caso mío, tuve la confianza y la tengo todavía de mis compañeros de junta directiva, que somos 7. Creo que nunca han cuestionado, y siempre me tomo el trabajo de justificar ante la junta directiva: esta exposición es pertinente por esto y por esto y por esto. En el caso de la programación que quedó aplazada para el año que viene, incluye un artista de Montería, incluye un artista de Cartagena, incluye un artista de Bogotá, ya de las consagradas, incluye una colección de un museo de Bogotá. O sea, ¿qué se le puede cuestionar? Pero una persona puede llegar al MUSAC y puede expresar sobre el arte, sobre la exposición, y puede ir y puede decirlo a través de cualquier medio, lo que está pensando, de lo que vio y de la propuesta que tiene. Listo, y yo quiero, digamos, conectar con algo que también me habían preguntado anteriormente y que no se resolvió. Esto depende mucho del criterio independiente de los responsables del proyecto. Aquí no hay presiones de ningún lado, entonces no obedece intereses de ningún tipo. Entonces, digamos, está un poco más limpio más limpia la labor y la gestión que se realizan, ¿cierto? Tania nos preguntaba cómo ha sido el apoyo de la institucionalidad del MUSAC, porque ese es un espacio que siempre se toca, ¿no? Cómo la institucionalidad, la secretaría, la gobernación, la alcaldía, los entes gubernamentales entran a jugar parte allí y entran a tener un rol allí, así sea de mecenas o no sé, no entiendo. Qué buena la pregunta y la preocupación de Tania. Mira, si las circunstancias de cuando nace MUSAC no hubieran sido tan terribles a nivel departamental, hoy tendríamos 2 aliados, porque MUSAC ha tenido de aliado a la alcaldía de Montería. O sea, si me preguntan institucionalmente cómo son las relaciones, excelente. Durante los 15 años, las alcaldías, las 4 alcaldías de Montería, casi 5 ahorita, íbamos a estrenar. Las 5 alcaldías de Montería han sido totalmente incondicionales del MUSAC, pero con un trabajo muy claro y con unas claridades que sonaban y suenan a arrogancia, porque tú, Tania y todos nosotros conocemos lo que es el medio institucional nuestro, y llegar y decirle al alcalde, y lo recuerdo, y el alcalde se llamaba León Fidel Ojeda, y le dije: y usted va a hacer esto y esto y esto porque le corresponde como alcalde. Usted tiene un plan que desarrollar y está incluido la educación y el arte. Y esa es responsabilidad del plan que usted asumió cuando aspiró a esa alcaldía. Nosotros lo que le estamos diciendo es que nosotros lo podemos hacer y no hay ninguna otra persona que usted tenga lo haga mejor que nosotros. O sea, sonó insolente y arrogante. Y ese señor que era el alcalde, ¿a usted cómo le vamos a devolver el favor? La sede y de los apoyos que nos va a dar. Todos los monterianos entran gratis. Todas las escuelas van a visitar al MUSAC gratis. Los talleres son para los artistas y para los monterianos y gratis. MUSAC no cobra un peso por nada. El material de apoyo, plegables, tarjetas, volantes, todo es gratis. O sea que usted está invirtiendo y está haciendo lo que usted tiene que hacer como el alcalde de la ciudad, propiciando el acercamiento al arte. Y esa claridad la tuvo el primero, que fue él, y la mantuvieron todos los demás alcaldes.
hasta el último. Cuando íbamos a inaugurar la última exposición, ya el nuevo alcalde de Montería nos tenía la sala pintada con el color que dijimos, había resanado, hecho mantenimiento y acorde con la museografía. Eso se puede hacer. Ahora, es también la imagen que da MUSAC, que no solamente nos apoya el alcalde, nos apoya el Banco de la República. Mira, si el Banco de la República viera que esto no está por donde debe ser, no sería nuestro aliado más importante. Y tenemos una serie de empresas que en eso sí hay que estar acorde con la realidad. Las empresas de Sincelejo y de Montería no son las empresas que existen en Bogotá o en Medellín. Entonces son empresas más pequeñas, más precarias, con menos recursos. Los montos son poquitos. Entonces, ¿en qué se invierte? En lo esencial, pero sobre todo en lo correcto. O sea, MUSAC no le debe un peso a un vigilante, a un celador, a la persona que se encarga de la sala. Ningún artista se regresa sin haber recibido, gracias al banco, que es una gestión que hemos hecho, los honorarios de su charla o de su conferencia. Es hospedado en un hotel decente. Llega en un transporte importante aéreo o por tierra, casi todos aéreos. Entonces, esta gestión es la que hay que hacer. Y en la medida que se note el nivel de ese proyecto, ahora nos sobra gente que quiere dar, que quiere apoyar. Debemos tener cuidado, no podemos recibir a todo el mundo. Ese cuidado sí lo tenemos. Y la junta directiva del MUSAC es muy atento. ¿Quiénes son los amigos del MUSAC? ¿Quiénes son las empresas que apoyan al MUSAC? Porque hay que tener cuidado en eso. Pero sí, por supuesto que MUSAC no se hubiera realizado si no es por la empresa, la pequeña empresa de Montería y el apoyo y los aliados que hemos tenido institucionales, porque el Banco de la República es una institución oficial y también es nuestro aliado y también es la alcaldía. La gobernación no fue aliada porque cuando empieza MUSAC, la crisis fue terrible. Como les digo, 8 personas pasaron por la gobernación en 2 años. Y lo que no puede tener un museo es discontinuidad. Debe ser una programación. Hasta hoy, MUSAC, ni siquiera la carencia económica nos impidió hacer una exposición. Las exposiciones de hoy están aplazadas por el virus, pero nunca tuvimos que aplazar una exposición de las 4 que se programan todos los años. Perfecto, Cristo. Yo creo que quedan despejadas esas inquietudes que estaban allí. Yo no sé si vamos ya a darle cierre oficial a este espacio de reflexión, a este seminario. De verdad que ha sido totalmente placentero escuchar estas voces, esta polifonía de reflexiones en relación al arte en el Caribe colombiano, como lo mencionaba Gabriel, como lo mencionaste tú, interesantísimas intervenciones, la de Haider, la de Isabel, la del mismo Néstor, y obviamente hoy contigo. No se sintió mucho la ausencia de Eduardo, pero lo saludamos en la distancia y nos solidarizamos con él. Pero definitivamente que un espacio interesantísimo, y creo que propicio también felicitarte y felicitar a toda la gente del MUSAC por estos 15 años de labores, y ojalá que sean 15 y 15 y 15 y 15 y 15. Yo creo que este ejemplo y este proyecto exitoso del MUSAC es un espacio que debe ser mirado con detenimiento, que debe ser estudiado por muchas personas que están inquietas con el tema de los museos y de las colecciones, porque es una experiencia que vale la pena replicarse y que ha resultado ser exitosa, que ha resultado ser pertinente y que definitivamente abre una luz en que se convierte en una luz en el camino en esta labor que tienen los artistas plásticos buscando espacios para visibilizarse, para poder hacer sentir su voz, para que ser escuchados y a través de ellos también para que las comunidades sean escuchadas. Entonces,
básicamente es como lo que yo tengo un poco para decir. Cristo, no sé, tú que estuviste a lo largo de este espacio, ¿qué nos puedes regalar? Feliz de haber estado, feliz de haber compartido. No digo que si no hubiera venido esta propuesta de ustedes, Edwin, no nos hubiéramos puesto a revisar, a repensarnos qué hemos hecho con voces autorizadas como la de Isabel, con una perspectiva diferente, distinta, porque podemos pecar de estar mirándonos el ombligo, para hablar de una realidad a una persona como Néstor, que maneja desde la academia y todo el proceso de formación hasta el artista que sale como profesional a una sociedad que no tiene infraestructura para los artistas, a una persona como Haider, que cranea una plataforma. Haider, yo lo conocí en la Alianza Colombo-Francesa de Valledupar, jovencito, haciendo maravillosa exposición allá. Y mira la plataforma que hoy es a nivel internacional. Entonces, es las salidas que podemos tener. Yo pienso que cuando he compartido contigo, aquí con Gabriel Moreno Reza, y estoy seguro que deben haber más monterianos y ceretianos y loriqueros y sagunenses que de Musac los ha marcado. Yo sí pienso, no seré yo, pero yo sí pienso que Musac puede continuar. Musac sobrepasó todas las dificultades, pero mira, frente a la pandemia no pudimos hacer nada. Fue lo único que nos paró en 15 años. Pero yo estoy seguro que a nivel de personas ya hay una generación educándose. Y de verdad que creo y confío en que estos proyectos así hayan sido autónomos, como los estamos, independientes. Nunca nadie nos ha impuesto un artista. Y desde la junta directiva ha sabido sortear esta problemática. Porque hemos sido cuidadosos. Yo creo que el banco nos avala con un año de antelación nuestra programación para ayudarnos, precisamente porque ve la calidad de lo que proponemos. Entonces, y no soy el más optimista, soy casi que pesimista. Así que yo veo, si este joven que me ha entrevistado hoy fue de 11 años a visitar la colección Avianca en el Musac y hoy en día está acá en la Universidad del Rosario de Bogotá y maneja los espacios culturales de una universidad maravillosamente bien y produciendo cantidades de actividades. Yo creo que hay mucha gente que va a salir de eso. Así que en ese sentido yo auguro nuevos espacios para la región y bueno, otros muchos mínimos 15 años más para Musac, y espero que esté en manos de las generaciones que ya tuvieron el privilegio de formarse a través del arte, que nosotros ese privilegio no lo tuvimos. Muy bien, Cristo. Y Gabriel, para cerrar. Pues yo quiero inquietarlos con esta pregunta que es, ¿cómo pensamos la historia del Caribe colombiano hoy? Nos hace falta mucho llenar muchos nichos, crear sobre esas ausencias, sobre las realidades, sobre las nuevas narrativas, y esto debe ser un trabajo colectivo, porque es que ya la investigación no se hace en la soledad de un taller o en la soledad de una biblioteca, sino es un trabajo hacia la colectividad, un trabajo donde circula la palabra, un trabajo a partir de semilleros, laboratorios, procesos y seminarios como este que se dedican a la investigación, y esto debe estar muy presente en la misión del museo, tanto como de una escuela que se dedique a enseñar prácticas artísticas o como el caso de Haider en una plataforma independiente. Muchas gracias a todos y para mí fue un placer acompañarlos hoy desde la orilla del Caribe colombiano. No, Cristo, muchísimas gracias a ti por ese acompañamiento, muchas gracias al Musac, muchas gracias Gabriel, también por la compañía el día de hoy, por este diálogo tan maravilloso, por todas esas experiencias que nos compartieron. Y también agradecemos mucho a la Escuela de Bellas Artes y Humanidades de Sucre
en sus 50 años, que también jalonaron la realización de este espacio de reflexión, y seguramente sus estudiantes, sus docentes y todo el personal de la escuela se va a nutrir de estas charlas, que seguramente también, vuelvo y lo digo, van a seguirlas viendo en los días venideros, porque van a quedar allí en el Facebook del banco, en el Banrep Cultural Cincelejo, para que sean consultadas en cualquier momento. A Tania Blanco, que estuvo allí también muy al pie de nosotros, ayudándonos para que esto fuera posible. Muchas gracias y nos despedimos entonces de esta manera. Muy buenas noches y espero que se pueda repetir un espacio de estos en un futuro no muy lejano. Buenas noches para todos. Gracias.